Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy, sábado 20 de mayo, iniciamos una nueva lección, la número 9, una ciudad llamada confusión. El texto para memorizar dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Amado y bendito Señor, esta nueva lección, danos sabiduría para explicarla a los demás, siendo inteligible cada concepto, cada enfoque, cada palabra. Que el propósito tuyo se cumpla con el devenir de los días en nuestras vidas, porque esta oración la ofrecemos invocando el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 9, una ciudad llamada confusión. Quiero comenzar diciendo que el universo es perfecto. Dios es un ser de orden, perfecto y de verdad. Hizo los ángeles para que estuvieran con él y para que estuvieran velando por los planetas habitados en los quintillones de galaxias que existen en el universo. Hubo ángeles, o mejor dicho, todos los ángeles aprendieron el orden, la eficacia del gobierno de Dios. Hubo un ser conocido como querubín cubridor que se llamaba Lucifer, es decir, portador de luz. Este estaba siempre con Dios y los rayos de la gloria de Dios eran recibidos por él, y él, embellecido por la gloria de Dios, aprendió, como dice el libro La Educación, la pluma inspirada, que Lucifer tenía un aula de clases en el cielo donde recibía instrucciones del Altísimo, es a saber, Dios. Todo el conocimiento que él asimiló en la presencia de Dios y en los designios divinos, él llegó un momento que pensó ser igual a Dios. Usted lee a Ezequiel 28 del 1 al 3, va a encontrar que Lucifer quería ser igual a Dios. Igual. Pero ya sabemos el resultado. Le declaró la guerra a Dios, y entonces Dios se vio en la obligación moral de expulsarlo a él y a una tercera parte de los ángeles rebeldes, pues fueron sus compañeros. 2/3 partes de ángeles fieles se quedaron con Dios. ¿Qué aprendió de las cosas hermosas de Dios que él quiso imitar en el planeta Tierra? Que hay 3 divinas personas en el cielo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esas 3 divinas personas, él las copió en la tierra, y ahora hay 3 maléficas personas llamadas dragón,
bestia y falso profeta. En el cielo se guarda el sábado. Hay un día de reposo donde los ángeles adoran a Dios. Aunque ellos adoran a Dios a diario, tienen un día especial de adoración que es cada séptimo día de la semana. Porque dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 16 en adelante, que todo el universo guarda el sábado, incluyendo a los ángeles. El mismo Dios que creó el planeta, los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo día descansó, sus ángeles y sus criaturas de otros planetas también guardan el sábado. Satanás, ¿qué hizo? Él creó un día falso de reposo que la pluma inspirada llama el primer día de la semana, que llama el día de la bestia, y le llama también marca de la bestia. En el conflicto de los siglos, y también en el libro Eventos de los Últimos Días, y también en el libro Primeros Escritos, entre otros. En el cielo hay una iglesia. La iglesia está en Jerusalén. Y en Jerusalén, que nos habla claro, nos dice donde Dios mora. Hay una Jerusalén celestial. Y el mismo David, cuando la ve en visión, dice, Salmo 48, 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. ¿Ve? Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es decir, Dios tiene una ciudad, Jerusalén, donde está el monte de su santuario. Esa ciudad que Apocalipsis 21 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Apocalipsis 21, 2. Que descendía del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Así como una novia se hermosea para ser casada, así Jerusalén, que es la esposa del Cordero, está vestida de la gloria de Dios. Así que como en el cielo hay una santa ciudad llamada Jerusalén, que San Pablo dice en Hebreos 11, la Jerusalén de arriba, la celestial, el mismo enemigo tiene una ciudad sustituto, pero en la tierra, llamada Babilonia. Es decir, así lo que hizo Lucifer fue, cuando fue expulsado de la tierra desde el cielo y cayó aquí y luego vino a este último planeta, él, cuando el pecado entró, haciendo pecar a Adán, pues enarboló estas similitudes del cielo, pero en una forma aviesa y perversa. Como hay 3 divinas personas en el cielo, yo tendré como Dios 3 maléficas personas, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Como en el cielo hay un día de reposo llamado sábado, que es observado por todo el universo, comenzando con Dios, así también yo, Lucifer, tendré un falso día de reposo y tomaré el primero, porque el primero yo, y por eso toma el primer día de la semana y no el 6º día, ni el 5º. Tomó el primer día porque él quería ser el primero, el número 1, y el primer día de la semana
Dios creó la luz. Y él decía que era portador de luz, que eso es lo que significa en latín Lucifer, portador de luz. Ahora bien, así él ha imitado la santa ciudad del cielo y con una falsa ciudad llamada Babilonia. Y durante toda esta semana estudiaremos estas dos ciudades, ambas fundadas por dos personas. Por dos personas. ¿Quién fundó a Babilonia? Si nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 10, y el versículo 6 hasta el 10, leemos: los hijos de Cam. ¿Sabe que Noé tuvo 3 hijos? Shem, que fue el segundo, Cam, que fue el tercero, y Jafet, que fue el primogénito. Pues de Shem viene la simiente santa, que leemos nosotros en el capítulo 11, desde el versículo 10 en adelante. Está la simiente santa de Shem, de donde vendrían los shemitas, y de los shemitas vendría el Cristo. Pero de 2 hijos de Noé, llamados Cam y Jafet, vendría la simiente de Satanás. Ahora, dice los hijos de Cam: Cus, eso es Etiopía; Misraín, esto es Egipto; Fut, es decir, Somalia; Canaán, que es Palestina; y los hijos de Cus, Sheba, que es el sur de Arabia; Havilá, Sabta, que es Sabota; Raama, que es la parte suroriental de Arabia; Sabteca y los hijos de Raama; y Sheba, eso es Yemen; y Dedán, que es el sur de Arabia. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, es decir, Nimrod era bisnieto de Noé, porque si Cam era hijo de Noé y Cam tuvo un hijo llamado Cus, entonces Cus era nieto de Noé y Nimrod era bisnieto de Noé. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. En la Biblia Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento traducido por 72 eruditos en Alejandría, que tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego, estos 72 hombres, cuya Biblia se llamó versión de los 70, dice contra Jehová. Es decir, Nimrod fue vigoroso cazador o perseguidor contra Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod. ¿Sabe que la palabra Nimrod significa rebelión? Bueno, vigoroso cazador. La palabra vigoroso es la palabra correcta, tirano. Nimrod, tirano, cazador delante o contra Jehová. Vemos entonces
que este hombre desde el principio era enemigo del pueblo de Dios y enemigo de Dios. Como era enemigo de Dios, pues todo lo que hacía era contrariar la voluntad de Dios. Este hombre dice, versículo 10, fue la cabecera de su reino, Babel, es decir, Babilonia, Erec, que es Uruk, Akkad, que son los acadios, Calné, en la tierra de Shinar, es decir, en la tierra de Babilonia. El fundador de Babilonia fue un tirano llamado Nimrod. El fundador de Babilonia fue un enemigo de Dios. ¿Y con qué propósito hizo esa ciudad? La hizo para, podemos decir que fue el primer imperialista o el autor del imperialismo mundial. Su propósito era formar un gobierno mundial, y ese gobierno mundial sería dirigido por él con un falso día de reposo y con 3 perversas personas que fueron los dioses principales de Babilonia, como lo fueron los dioses principales luego en Egipto, y como lo fueron los principales dioses de Grecia y los principales dioses de Roma. Vemos entonces que él edifica una ciudad, y esa ciudad levanta una torre llamada Torre de Babel. ¿Qué significa Babel? La palabra Babel del acadio significa puerta de Dios, porque él es Dios y Babu es puerta. Pero la palabra Babel del hebreo significa confusión. En Génesis 11:9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, puerta de Dios, porque allí confundió Jehová. ¿Por qué se llamó Babel? Los sumerios y los babilonios llamaban Babel como la puerta de Dios, pero Dios la bautizó como Babel porque viene del verbo hebreo balal, y el verbo hebreo balal significa confusión. Dios es quien define a Babel por nombre, mientras que los babilonios llamaban en su idioma Babel como Babel, él es Dios en hebreo, Babel, puerta de Dios. Pues Dios le puso, no, ustedes llaman Babel porque son confusión, han confundido al mundo con su doctrina imperialista. No es la puerta de los dioses, sino es la confusión al Dios verdadero. De ahí que podemos ver que Nimrod, su propósito era gobernar el planeta Tierra como pensaba Satanás gobernar el planeta Tierra
en lugar de Dios mediante el pecado, introduciéndolo en el planeta. Y amigo, los fundadores de Babel tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial en las orillas del río Éufrates. Era su deseo consolidarse en un solo lugar y continuar viviendo en pecado, salvarse en pecado por medio de la tecnología en caso de que hubiera otro diluvio. Nos detenemos ahí por cuestión de tiempo. Mañana continuamos con este estudio. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. Para mañana domingo vamos a estudiar 2 sistemas opuestos. Que el Señor nos bendiga. Con ustedes, el profesor Ramón Romero.